de funciones, ¿cierto? Tercera causa de muerte a nivel mundial. Y siendo el trauma generado básicamente por accidentes de tránsito, lesiones autoinfligidas y violencia interpersonal. Bueno, hoy en día el trauma por accidentes de tránsito, la muerte, digamos, por accidentes de tránsito, ha sido el menor en trauma craneoencefálico dado los factores de protección de los autos, bueno, los airbags, el cinturón de seguridad. Cámbiame el puesto. Pero se ha aumentado un poco más las lesiones en tórax abdomen. Ya disminuye un poco el trauma craneoencefálico, pero más lesiones en tórax abdomen. En nuestro medio, el trauma se corresponde al 10% del total de ingresos por trauma, siendo 2 tercios en nuestro medio más trauma penetrante que trauma cerrado, diferente a los países ya desarrollados. Entonces, por heridas por trauma penetrante, tenemos heridas por arma cortopunzante y heridas por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego. En heridas por arma cortopunzante, mayor afectación. Y heridas por proyectil de arma de fuego, órgano más afectado, intestino delgado nuevamente, colon, hígado y lesiones vasculares. Bueno, esto es importante, el 30% de los pacientes al ingreso no van a tener síntomas y van a tener un trauma importante que puede comprometer la vida del paciente. Y hasta 10% de lesiones no se van a diagnosticar inicialmente. Entonces, hay que ser muy sensibles con los pacientes que nos llegan traumatizados. En abdomen tenemos unas zonas de trauma que uno ya la conoce muy bien, ¿cierto? Tenemos el abdomen propiamente dicho, tenemos el área torácico-abdominal, bueno. Entonces tenemos el abdomen propiamente dicho, va a ser línea axilar anterior, ¿cierto? Reborde costal y ligamento inguinal hasta el pubis, abdomen anterior propiamente dicho. Bueno, vamos a tener una zona toracoabdominal, eso como su nombre lo dice, va a tener tanto órganos del tórax como del abdomen. Los límites de esa zona van a ser las mamilas hasta el arco costal por delante y por detrás ángulos de las escápulas y reborde costal. Bueno, en esa zona que vamos a tener, en esta zona que ven aquí moradita, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener? Pues el diafragma. Bueno, esta zona moradita, por delante y por detrás. Puede haber lesiones tanto del pulmón como de órganos interabdominales atravesando el diafragma. Bueno, lo dicen es heridas en esa zona, hay que descartar que haya recurso de tórax de abdomen y pues del diafragma, porque si no descartamos la lesión del diafragma, el paciente va a llegar tiempo después con una hernia diafragmática. Esto es origen traumático, por intestino o estómago introducido ahí, isquemizado o necrotizado. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de esa zona toracoabdominal. Tenemos en el abdomen también otras zonas que van a ser los flancos y la región posterior. Los flancos pues van de línea axilar anterior a línea axilar posterior, esta zona lateral acá, ¿cierto? Y ya en la parte de atrás va a ser la zona lumbar, por debajo de las cabezas iliacas, la zona pélvica o lumbar. Bueno, que también pues tiene algunas particularidades. ¿Listo? Aquí en la parte posterior, pues generalmente en heridas, sobre todo por arma cortopunzante, pues vamos a tener los órganos peritoneales. Bueno, estas heridas posteriores, lumbares, tienen la particularidad de que al examen físico no van a tener muchos síntomas. Bueno, porque como son órganos peritoneales, no vamos a palpar acá irritación peritoneal. Tampoco tienen indicación de explorarse esas heridas para saber si penetró o no penetró. Entonces allí, como vamos a ver, es un estudio imaginológico el que nos va a determinar la conducta a seguir. Bueno. Entonces, trauma abdomen tenemos dos grandes mecanismos, el cerrado y el penetrante. Bueno, y en el trauma
trauma cerrado o contuso, pues las lesiones se generan a partir de diferentes fuerzas, como son fuerzas de compresión, de deformación, de estiramiento, corte. Esto dependiendo del grado de aceleración que tenga el objeto contundente, bueno, y también la masa del objeto, bueno, con el que chocamos, la energía, ¿cierto? Con el que se hace el golpe, el trauma, esto va a determinar el grado de lesión de cada órgano. ¿Listo? Eso es el trauma cerrado. Entonces, el trauma cerrado vamos a tener una variedad de lesiones, como van a ser las contusiones, las abrasiones, fracturas, rupturas de diferentes órganos, desgarros, bueno, y como dijimos, el impacto o el resultado de la lesión va a ser proporcional a la fuerza con la que se chocan los objetos. Bueno, hay que tener en cuenta acá también que en el trauma cerrado los órganos más afectados van a ser estos órganos macizos: hígado, riñón y vaso. Bueno, esos órganos van a ser los más afectados en trauma cerrado. Entonces, pacientes con accidentes de tránsito, caídas de altas alturas, más de 3 metros. Bueno, siempre hay que sospechar que tenga una lesión de hígado o de vaso. Bueno, inicialmente, y el riñón. Generalmente los órganos que están fijos, tenemos unas porciones de los intestinos que también están fijas, como van a ser el duodeno, bueno, o el colon ascendente y descendente. Son órganos huecos, pero que están fijos, porque tienen un mesocorto y pueden verse involucrados también, dependiendo de la fuerza de cizallamiento que se genere, puede dar una lesión de estos mesenterios y lesión intestinal asociada. Bueno, estos órganos que tienen mesocorto. Bueno, hay otro mecanismo de lesión en trauma cerrado que son las ondas expansivas. Bueno, en ondas expansivas vamos a tener, en explosiones vamos a tener diferentes mecanismos de lesión. Una lesión primaria producida directamente por la onda de presión expansiva, por la onda de calor. Bueno, una lesión secundaria que está generada por los vidrios y los objetos que van a comportarse como proyectiles y pueden generar lesiones penetrales en el cuerpo. Bueno, una lesión terciaria que la propia víctima sale eyectada, ¿cierto?, a grandes distancias y puede generarse el trauma cerrado ahí. Bueno, y una lesión cuaternaria que es producida por quemaduras de vía aérea. Bueno, aquí importante, el cuerpo absorbe la onda explosiva a través de la onda explosiva se absorbida a través del cuerpo, y esas ondas explosivas van a generar lesión básicamente donde haya aire, donde haya una cavidad. Esas ondas explosivas van a generar lesión pulmonar y de intestino. Bueno, van a ser los órganos más afectados en explosión. Con respecto al trauma penetrante, vamos a tener el trauma profundizante y el trauma de fuego, ¿cierto? Son los mecanismos que hay. El daño va a ser relacionado al trayecto. El trauma profundizante, el trayecto es más predecible, es un trayecto lineal. ¿Listo? Con menor probabilidad de lesión de vísceras y menor cantidad de órganos comprometidos comparados con las heridas por arma de fuego. Bueno, y las heridas por arma de fuego van a tener un daño proporcional a la energía transferida por el proyectil. ¿Listo? Con un trayecto que muchas veces es impredecible, porque una vez que entra la bala al cuerpo ella puede tener diferentes direcciones. ¿Listo?
manejo conservador de las lesiones penetrantes de abdomen, incluidas las heridas por arma de fuego, pero son pacientes muy seleccionados. Bueno. El examen físico de exploración es lo básico y es lo más importante en el trauma, ¿cierto? Partiendo de la TLS. En el trauma de abdomen, la historia y el examen físico van a sugerir posibles lesiones intraabdominales. Hay que preguntar cómo se cayó, de dónde se cayó, cómo fue atropellado, por qué parte recibió el impacto, ¿cierto? Todo eso es importante para definir qué órganos pueden estar lesionados. ¿Listo? El examen físico, sin embargo, a veces no es tan confiable. Muchos de sus pacientes, sobre todo con trauma cerrado de abdomen, van a tener no solamente compromiso del abdomen, sino que van a tener compromiso con trauma craneoencefálico. Van a llegar con alteración del estado de conciencia, ya van a llegar intubados, ¿cierto? Entonces, a veces el examen físico no va a ser 100% sensible a nivel abdominal. Por eso, hoy en día se habla mucho de el ultrasonido, el FAST. Bueno, el ecógrafo, la cabecera del paciente, porque muchos de estos pacientes no vamos a obtener hallazgos totalmente fiables al interrogatorio y al examen físico, y nos apoyamos del ecógrafo para corroborar nuestro diagnóstico. Bueno, importante siempre el trauma de abdomen, evaluar los pulsos, sobre todo en las extremidades inferiores. Bueno, el tacto rectal y el examen biliar, porque allí podemos saber si hay alguna lesión a nivel de los órganos pélvicos. Y esa es otra zona en la que muchas veces no se manifiesta a nivel abdominal, pero si tenemos un hematoma grande a nivel del pubis, a nivel de los genitales, ¿cierto? Se hace nuestro tacto rectal y evidenciamos sangre o alguna pérdida de continuidad en la región anorrectal, pues ya vamos a tener la capacidad de definir a este paciente tiene o puede tener un trauma de uretra, un trauma de uréteres, un trauma de hígado, un trauma de recto, ¿cierto? Todos esos órganos que están en la cavidad pélvica protegidos por el hueso pélvico. Bueno. Y en trauma de abdomen, que nos interesa mucho, mirar si tiene o no irritación peritoneal del paciente. ¿Listo? Porque el paciente con trauma de abdomen que esté con irritación peritoneal, hay que llevar la cirugía. Entonces, en el examen físico hay que explorar y determinar en heridas penetrantes, en heridas por arma cortopunzante, básicamente, si la herida penetró, si es una herida penetrante, o si no, que es una herida no penetrante que solamente está afectando el tejido celular secundario o la parte muscular. Bueno, ¿qué heridas se exploran? Solamente las heridas del abdomen anterior. Bueno, que ya sabemos los límites, heridas del abdomen anterior, que sean por arma cortopunzante, como les dije, la evidencia de explorar heridas a nivel de los flancos y de la región lumbar es muy baja, porque hay falsos negativos. ¿Listo? Porque en la zona de los flancos, en la zona lumbar, ya hay gran cantidad de grasa, de músculos, que al explorarlas va a ser difícil determinar si penetró o penetró la fascia. Bueno, ¿qué se dice que sea penetrante? Que sobrepase la fascia abdominal posterior de los rectos. ¿Listo? Sabemos que los rectos están envueltos en una fascia anterior y una fascia posterior. Cuando la herida penetra la fascia posterior, se considera que es una herida penetrante. ¿Listo? No se exploran pacientes que estén inestables, de pacientes que llegan con trauma de abdomen, que están hipotensos, trauma perdiendo explorando la herida, que sabemos que hay que operar. Bueno, ¿qué es explorar una herida? No es solamente que me pegue el dedo allá a la herida, es bajo anestesia local, ¿cierto? Con unos separadores, separar la piel, la grasita y ver, y ahí sí también tocar si penetró o no penetró la fascia. ¿Listo?
uno lo infiltra con unos separadores, separa la piel y va mirando bajo visión directa, ve si no penetra, si hay salida circulatoria de grasa intraperitoneal o intestino, y también ya bajo visión directa palpamos que no penetra la paz. Eso es una adecuada exploración de la herida física. Entonces, cuando son heridas anteriores, la sensibilidad artificial de esa exploración adecuada es del 91-85% para el centro penetrante de la herida. Bueno, a diferencia en blancos y en región lumbar, que baja esa sensibilidad y especificidad. Y como ya les dije, la importancia del tacto regional. Bueno, donde sabemos determinar lesiones que comprometan el red. Bueno, una vez determinado nuestro examen físico, el ATLS, ¿cierto? Nos vamos a los estudios radiológicos. La radiografía de abdomen, el trauma de abdomen, realmente muy poca utilidad. ¿Listo? La red de abdomen básicamente nos va a ayudar como a detectar si hay algún proyectil en la cavidad, sobre todo en heridas por proyectil de arma de fuego. Si solamente tenemos un orificio, pues la bala quedó en algún punto, ¿cierto? Podemos hacer una radiografía de abdomen para saber en qué parte quedó la bala y así imaginar el trayecto que tomó ese proyectil. Bueno, pero realmente no tenemos mayor utilidad de la radiografía de abdomen intraóseo. Bueno, la radiografía de tórax, que nos sirve para ver esto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Signos de alineamiento. Bueno, nos puede servir para ver si hay neumoperitoneo. Bueno, una trauma de abdomen, neumoperitoneo, pues hubo perforación, la inicio de la hueca, hay que intentar explorar dónde está perforado. ¿Listo? Y sobre todo, si pues en heridas toracoabdominales digo que pueden haber lesiones tanto de tórax y abdomen, pues sí o sí debe tener su radiografía de tórax para que así no tiene un tórax ni un tórax asociado. Bueno, pero vean, hasta el 70% de lesiones que dice la hueca, la RX va a ser normal. Entonces, por eso, radiografía de tórax de abdomen y de tórax. El trauma de abdomen no es el estudio inicial indicado. ¿Listo? Radiografía de pelvis. Radiografía de pelvis es importante. La radiografía de pelvis sobre el trauma cerrado para ver si hay una fractura. ¿Listo? De hueso pélvico. Pero el golpe estándar va a ser la tomografía. Entonces, heridas toracoabdominales, dijimos que puede haber lesión del diafragma, que debemos diagnosticarla. ¿Cuál es el mejor estudio para hacer el diagnóstico de lesión del diafragma? La laparoscopia. Bueno, una laparoscopia. En cualquier imagen RX no es posible ver si el diafragma tiene algún huequito, alguna perforación. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? La hernia diafragmática, pero eso se verá veces después. ¿Listo? Por eso siempre un paciente que llegue por herida en área toracoabdominal hay que hacer una laparoscopia para ver que tiene la lesión del diafragma. Heridas toracoabdominales izquierdas. Las derechas no es obligatorio hacerle la laparoscopia porque se dice que el huequito va a estar sellado por el hígado en las derechas y la probabilidad de tener diafragmática es mínima, pero puede haber. Listo, entonces ya queda a decisión del cirujano si quiere explorar el diafragma derecho. Y ya los que han entrado entonces con el APA, cirugía laparoscópica, listo, conocer el diafragma del bien, que no es laparoscópica. Bueno, y no nos demora nada haciendo una laparoscopia, meter lentes, incluir los diafragmas, listo, también, se acabó. Bueno, sí, hubo una herida, penetró, tiene el diafragma lesionado, una herida de 1 centímetro, tengo los puntitos y ya. Bueno, pero si el paciente se va, llega después porque ese hueco es una presión negativa en tórax,